Venezuela nunca ha sido distinto. Yo estaba recordando ayer, lo que pasa es que la memoria es corta y muchos no conocen el pasado reciente. Hugo Chávez Frías compitió en 1998 con 6 candidatos presidenciales: Irene Sáez, Enrique Salas Romer, Luis Alfaro Ucero, para mencionar solo 3 de los que quedaron inmediatamente después: Betancur, León y Caldera, Pérez, Lucille también se enfrentaron a una multiplicidad de candidatos, y en el resto del mundo pasa igual. En Argentina Milei acaba de ganar las elecciones, pero compitió en 2 vueltas, pero en la primera concurrieron también un número importante de candidatos. Lo importante no es el número, lo importante es que tenga cada uno la capacidad, primero, de motivar, porque el elemento más importante de este proceso, el que le va a dar legitimidad, es la participación, es el voto. Si cada uno de nosotros logra entusiasmar a un número importante de seguidores para que voten, estamos haciendo uno de los trabajos más importantes de este proceso. Lo segundo es presentar alternativas. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que cada uno de los que se está postulando quiere lo mejor para el país. Claro. Pero a lo mejor lo que quieres tú, por supuesto que pudieras tentarte a ser candidato presidencial, y uno nunca sabe. Colegas que se tentaron a ser candidatos presidenciales. Bueno, a mí me entrevistó alguien, amigo tuyo, mío, que ahora lo vi sentado al frente. No somos rivales, porque, insisto, pero sana competencia. La visión tuya puede ser diferente a la mía, y es así. Yo tengo serias diferencias con algunos planteamientos que hacen otros de los precandidatos, pero son diferencias de carácter ideológico, conceptual, principista. Lo que sí se corresponde, dada la ansiedad, porque esa es la palabra, de la población, porque se produzca un cambio, una vez que el Consejo Nacional Electoral valide las candidaturas, entonces hacer un esfuerzo para tratar de aproximarnos a una candidatura única. Porque ustedes utilizan, y yo ahora sí estoy de acuerdo con ustedes, un término cada vez que nos entrevistan: precandidatos. Claro. Y es así, porque nadie es candidato hasta que no se presenta en el Consejo Nacional Electoral, se inscribe, y el CNE, 48 horas después, que es el lapso que se está estableciendo en los cronogramas propuestos, valida tu candidatura. Antes nadie es candidato. Entonces, una vez que se produzca ese paso, creo que llega el momento para empezar a acercarnos y producir entonces hasta afuera, donde es posible, una candidatura unitaria, que quizás no única. Porque bueno, tú no puedes negarle a nadie el derecho a postularse como candidato. Sería absolutamente antidemocrático. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, los comentarios para nuestro invitado Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y candidato de Acción Democrática. Francis Torrealba, lista para leer su participación en redes sociales. Buenos días, diputado Martínez. Para usted compartimos algunos de los comentarios de la audiencia a través de la red social X. Bolívar Divisa escribe: dicen los especialistas de la materia, analistas políticos, que si María Corina no va a las presidenciales, Nicolás Maduro ganaría fácilmente, porque los aspirantes opositores entre todos no pasan del 30% de la intención de voto. Es un comentario, su opinión al respecto. Yo cené con Irene Sáez en enero del 98. En ese momento ella tenía 67% en las encuestas y Hugo Chávez Frías tenía 1.3%. Un destacado analista que estaba en esa cena me dijo: es imposible que Irene pierda las elecciones. Bueno, vimos lo que pasó 6 meses después. Buen día, dice Luis Méndez. ¿Qué mecanismo se usó para plantear adelanto de elecciones, considerando que en años anteriores, en referéndum planteado, era posible para el CNE realizar elecciones de cualquier índole en poco tiempo? No se están adelantando las elecciones. La Constitución de Venezuela establece que el año anterior a la juramentación del jefe de Estado deben realizarse elecciones. Eso en el 2024. Lo que firmaron algunos sectores venezolanos en Barbados establecen que tienen que realizarse en el segundo semestre de este año. Las propuestas que hasta ahora hemos escuchado apuntan a fechas que cumplen con estos extremos: 2024 por una parte y segundo semestre del 2024 por la otra. Oscar Sánchez dice: el candidato cree que existe separación de los poderes en Venezuela. ¿Cómo confiar en todo lo que dice el presidente del gobierno, con toda la destrucción causada en el país con mentiras? Ustedes van a realizar acuerdos y no les dan ni fecha de elecciones. La fecha corresponde decidirla el Consejo Nacional Electoral, y tomará seguramente como relevante las distintas opiniones que en este momento estamos recogiendo en la Asamblea Nacional, y que el día viernes consolidaremos en un solo documento que será entregado la próxima semana a los rectores del Consejo Nacional Electoral.
Harold Muñoz, náufrago. Buenos días, invitado. Para salir de la crisis en Venezuela, lo primero que hay que hacer es salir de los falsos dirigentes políticos de oposición, porque son los que están dividiendo a los venezolanos que quieren un cambio. Por la plata baila el mono, y hay muchos. ¿Su opinión? Náufrago. La única manera de salir de esta tragedia es votando. Y para votar lo que más se necesita es deseo de cambio. Los grandes responsables de esta situación son los que se han quedado una y otra vez en su casa sin votar. Maduro fue electo en unas elecciones donde el 57% no votó. Una cantidad importantísima de gobernadores y alcaldes lo son hoy porque casi el 60% de los venezolanos no votaron. Es la abstención la gran responsable de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Esperamos que en esta oportunidad voten. Hay un sector del país que para poder participar ha condicionado su intención a garantías y garantías en el ejercicio del proceso y garantías de algunos poderes competir, apelando al tema del acuerdo de Barbados. ¿Cómo ve Luis Eduardo Martínez o cómo plantea, cómo visualiza la preocupación que algunos tienen de que el acuerdo se está incumpliendo porque no dejaron inscribir o el proceso no respondió a lo que esperaba un sector político de la oposición? Que lo importante es Venezuela, que lo importante es acabar con esta polarización, que lo importante es terminar con estas peleas que ya llevan 25 años y que nos ha conducido a esta crisis, que no te puedes sujetar a uno o a otro en particular para resolver esta situación, que dejemos que el pueblo decida. Y en cuanto a las garantías, sí, hay que exigirlas, la pedimos, observación electoral, apertura de nuevos puntos de inscripción, alejamiento de los llamados puntos rojos, presencia de testigos en todas las mesas, eso lo estamos reclamando y debería garantizarse que fuese así. Pero yo voy a decir algo que no le gusta a mucha gente que yo lo recuerde. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia escudarnos en alguna garantía que pudiera no existir para no participar. Las elecciones del 2015 fueron unas elecciones donde todo apuntaba en contra de los sectores de la oposición. Y allí una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, producto de que los venezolanos salieron a votar y pudimos garantizar testigos en la mesa. Yo he sido candidato una y otra vez a concejal, a diputado, a gobernadora, a diputado de la Asamblea Nacional y he ganado todas mis elecciones, con excepción de una, la última, que no la gané, pero tampoco reconozco que la perdí porque saqué más de 100.000 votos. Pero lo han dejado competir, a María Corina no la dejan competir, sí, según pero si yo no pudiera competir, ten la absoluta seguridad que procuraría apoyar a aquel que tuviera las mejores condiciones para garantizar que se produzcan los resultados que espero, que haya un cambio. El cambio en Venezuela no pasa por una persona, Venezuela no es el presidente Maduro, Venezuela no es el periodista Carlos Peñalosa, Venezuela somos 30 millones de venezolanos y venezolanas que tenemos derecho a vivir mejor. Y lo que hoy la gran mayoría de los venezolanos pase por una tragedia verdadera. Yo puedo pasar aquí, bueno, hice una vez un programa aquí con Kiko que duró 14 horas. Yo puedo pasar aquí 24 horas continuas relatando sector por sector cuál es el tamaño de la crisis, la magnitud de la crisis y lo que estamos sufriendo. Hay que acabar con las peleas, hay que acabar con las confrontaciones y hay que votar. Y hay que votar por la mejor alternativa que en ese momento se presenta. Los chilenos nos dieron un ejemplo cuando correspondió las elecciones post-Pinochet, los nicaragüenses también, los españoles en el proceso de transición. O sea, hay suficientes ejemplos en el mundo. Lamentablemente hay una cultura de redes sociales de 280 caracteres que marca